Dios le bendiga esta mañana. God bless you this morning. Si podemos regresar a nuestros asientos, If we can return to our seats. y si podemos abrir nuestras Biblias, We can open our Bibles. Primera Samuel capítulo 15, 1 Samuel 15, versículo 22. verse 22. La historia dice más o menos así. The story goes like this. El Señor decide quitar a Samuel como rey de Israel. God decides to remove Saul as king of Israel. Y hace una pregunta Samuel a Saúl. And Samuel asks Saul a question. Samuel respondió en el versículo 22. And Samuel replies in verse 22, ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? But Samuel replied, Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as obeying the Lord? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king. Esta mañana al estar orando, pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? This morning, while I was praying and asking the Lord what he wanted, Señor, guíame por favor. God, guide me, please. Estaba de rodillas y me paré I was praying on my knees, and then I stood, y sentí que debía ponerme de rodillas otra vez. and I felt like I had to get back on my knees. Y por alguna otra razón vino a mi mente And for another reason, something came to my mind. este pasaje de la Escritura. This passage in the scripture. Y sentía que el Señor me preguntaba a mí, And I felt like God was asking me, ¿qué requiero de ti, sacrificio o obediencia? what do I require of you, sacrifice or obedience? Obviamente obediencia. Obviously, obedience. Y sentí que el Señor me hacía una pregunta. And I felt like God was asking me, ¿Por qué estás ayunando? why are you fasting? ¿Es un sacrificio Is it a sacrifice o es en obediencia? or is it by obedience? Quiero poner en nuestras mentes esta mañana I'd like to put in our minds this morning el que podamos meditar por qué hacemos las cosas. to reflect on the question, why do we do things? ¿Por sacrificio For sacrifice o en obediencia al Señor? or obedience to the Lord? Los niños que están aquí Children who are here y adultos que están aquí, and adults, Dios requiere más nuestra obediencia. God requires more our obedience. Pónganse de pie todos los niños y niñas, por favor. The children may stand, Y en orden pueden salir a su escuela dominical. and they may go down to Sunday school.
Y mientras ellos salen, And while they go down to Sunday school, tengo un par de cosas que quiero compartir con usted. I have a few things I want to share. We can go to this. Tukuwana minaku, Tukuwana minaku, kinaku mila, kinakumila, akit pax kijan, akit paxkian, kona pas kijan. konak paskian. ¿A qué le suena? What does that sound like? No, no es hebreo, It's not Hebrew. no es griego, It's not Greek. es un dialecto de México. It's actually a dialect from Mexico. Cuando era niño, When I was a kid, mi abuelo, que era descendiente de español, my grandpa, who was a descendant from Spain, era blanco, de ojos de color claro, he had white skin and clear eyes. me decía, Tukuwana minaku, He would say, Tukuwana minaku, es un dialecto totonaco, which is the Totonaco dialect. y quiere decir, ¿qué dice tu corazón? And it means, what does your heart say? Kinaku mila Kinaku mila quiere decir, mi corazón es tuyo. means my heart is yours. Akit paxkijan, Akit paxkian yo te amo. means I love you. Muchas veces la palabra evangelismo Many times the word evangelism suena como un lenguaje extranjero, sounds like a foreign language que no sé cómo usar, que no sé cómo entender. that we don't know how to use or understand. Hoy finalmente llegamos al corazón de la palabra evangelismo. Today we come to the heart of the word evangelism. Durante las 2 semanas pasadas The past 2 weeks, aprendimos algunas cosas. we learned a few things. Aprendimos lo que Jesús le mandó a los discípulos a enseñar We learned about what Jesus commanded the disciples to teach cuando empezaron a practicar la gran comisión. when they began to practice the Great Commission. Arrepentirse, Repent, amarse unos a otros, love one another, negarse a sí mismo, deny yourself, tomar la cruz. take up your cross. Eso fue 2 semanas atrás. That was 2 weeks ago. El enfoque fue lo que Jesús ordenó que enseñaran a los nuevos discípulos. The focus was what Jesus commanded the disciples to teach. La semana pasada aprendimos acerca del gran mandamiento. Last week we learned about the Great Commandment. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. And love your neighbor as yourself. La pregunta fundamental fue, ¿y quién es mi prójimo? But the question was, who is my neighbor? Jesús contesta con una parábola, la parábola del buen samaritano. Jesus responds with a parable of the Good Samaritan. Y usted recuerda la parábola. And you remember it. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó A man was on his way from Jerusalem to y fue Jericho. asaltado y despojado de todo lo que tenía He was assaulted and robbed y dejado por muerto. and left for dead. Pasó un sacerdote A priest passed y lo by vio de lejos. and saw him. Pasó un levita y lo vio de lejos. A Levite passed and saw him from Pero un distance. samaritano
But a Samaritan, vino y le curó las heridas. he came and tended to his wounds. Lo llevó a un lugar para que lo cuidaran y lo atendieran. He brought him to a place where they would take care of Y him. dijo, todo lo que cueste más, dime, yo lo pagaré. And he said, whatever it costs to take care of him, I will pay when I return. Jesús le preguntó al fariseo, al estudioso, al maestro de la ley, Jesus asked the teacher of the law, ¿quién de estos tres fue el prójimo? who out of these three people was his neighbor? El fariseo respondió, And the Pharisee responded, el que mostró misericordia. the one who extended mercy. No pudo decir el samaritano, He couldn't say the Samaritan, porque el samaritano era enemigo o lo consideraban enemigo del pueblo judío. because the Samaritans were considered enemies of the Jewish people. Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Jesus says, go and do the same. Practica la compasión y la misericordia. Practice compassion and mercy. Y aprendimos que para amar a nuestro prójimo necesitamos compartir la misericordia. And we learn to love our neighbor, we need to share mercy Tener compasión de ellos. and have compassion on them. Porque alguien una vez tuvo misericordia y compasión de nosotros Because someone once had mercy and compassion on us y nos compartieron el Evangelio. and shared the good news with us. ¿Cómo nos fue esta semana? How did it go this week? ¿Compartimos? Did we share? La semana pasada muchos tomaron esta hoja Last week, many of us took one of these papers. íbamos a escribir nuestras metas, And on one side, we wrote down our goals, leer la palabra, orar, compartir. reading the word, praying, sharing the gospel. ¿Cuántos alcanzamos nuestras metas? How many of us met our goal? Aquí hay más hojas si usted necesita. There's some more papers down here if you need it. Evangelismo. Evangelism. Entendido como la proclamación de buenas noticias. A proclamation of good news. Se traduce al hebreo como comúnmente besora, It's commonly translated into Hebrew as the word besora, que significa buena noticia o mensaje alegre, which means good news or joyful message, reflejando el concepto bíblico de anunciar el reino de Dios. reflecting the biblical concept of announcing the reign of God. Ahí lo tiene en inglés también. And there it is in English. El término evangelismo en griego es diferente. The term for evangelism in Greek is different. Bueno, la palabra es diferente, el significado es el mismo. The word is different, but the meaning is the same. Es evangelion, The Greek word for evangelism is evangelion, que significa buenas noticias. which means good news. Está compuesta de dos palabras And it's composed of two words, y se refiere en el Nuevo Testamento a la proclamación de la salvación a través de Jesús. and it's the word that refers in the New Testament to the proclamation of salvation through Jesus Christ. La inauguración del reino de Dios y de su obra, muerte y resurrección. The inauguration of the kingdom of God and his work, death, and resurrection. Esa es la definición de la palabra evangelismo en el hebreo y en el griego. That's the definition of the word evangelism in Greek and Hebrew. Buenas noticias, Good news, mensaje alegre. a joyful message. Es lo que Jesús nos invita
It's what Jesus a invites compartir con aquellos que no le conocen. to share with those who do not know him. Cuenta la historia que aproximadamente en los años 60 There was a story in around the 1960s. había alrededor de algunos miles de estudiantes reunidos en un auditorio. There was maybe 1,000 students in an auditorium, Y estos estudiantes estaban reunidos ahí and they were all congregated together. y había 4 ramas del ejército que venía a hacerles una invitación. And there was 4 branches of the military that had come. Estaban buscando hombres fuertes, They were seeking strong men, valientes, brave, mujeres fuertes y valientes women who were brave and strong as well. que se unieran al ejército. They were trying to recruit them to Y el join the primero military. de ellos era alguien de la armada. And the first who went up to try to recruit was the Navy, No, armada. the Army. The Army. Ujú. Y esta persona vino y se paró enfrente de ellos And that person went up on stage y les dijo, si ustedes se unen a la armada, al Army, and said, if you join the Army, les ofrecemos una buena carrera. we'll offer you a good career. El gobierno va a pagar por todos tus estudios The government will pay for your school, y vas a tener oportunidad de salir adelante en la vida. and you'll have the opportunity to excel in life. La segunda persona que pasó The second person to come forward fue el de la naval. was from the Navy. Y le dijo, si te unes a la naval, And said, if you join the Navy, vas a poder viajar alrededor del mundo. you can travel the world. Vas a poder retirarte temprano. You can retire early. Y los invitó a participar. And invited them to join the Navy. El tercero fue el de la Fuerza Aérea. The third person to come forward was from the Air Force. Y les dijo, si ustedes se unen a la Fuerza Aérea, And said, if you join the Air Force, no solamente van a poder volar los aviones, pero también los jets. you will fly the airplanes, you'll fly different jets, Y van a viajar alrededor del mundo, and you'll get to travel van the a hacer world, mucho dinero make a lot of money, y se van a poder retirar a temprana edad and retire y early, van a poder comprar su propio avión. and you might be able to buy your own airplane. Terminó y se sentó. And then he went and sat down. La última persona And the last person to come forward fue uno de los marines. was from the Marines. Era un hombre alto, fuerte y con una expresión muy seria. He was very tall, strong, and had a serious expression on his face. Los botones de su camisa parecía que iban a reventar de los músculos que tenía. The buttons on his shirt were going to pop because of how buff he was. Se paró enfrente de ellos He stood in front of them, y por 60 segundos los vio cara a cara, and for 60 seconds stared everyone down sin decir ninguna palabra. without saying a single word. Era intimidante. It was very intimidating. Le dijo, damas y caballeros, He said, ladies and gentlemen, me pidieron que viniera a reclutar marines, they asked me to come and recruit Marines. pero al ver esta audiencia, But looking at this audience, no veo que ninguno de ustedes tenga lo que se necesita para ser un marín.
Doesn't look like any of you has what it takes to be a Marine. Perdónenme por hacerles perder el tiempo y perder mi propio tiempo. Forgive me for wasting your time and my time. No les voy a prometer que van a hacer mucho dinero, que van a viajar por el mundo. I can't promise you that you'll either make a lot of money or travel the world. De hecho, lo que sí les puedo prometer What I can promise you es que se van a ir a la cama hambrientos y sedientos, is that you will go to bed hungry and thirsty. que van a odiar el día que nacieron. You'll hate the day you were born. De hecho, algunos de ustedes les van a disparar Many of you would get shot, y algunos de ustedes no van a regresar a casa. some of you will not return home. Porque los marines son los primeros que llegan y los últimos que salen de la batalla. Because the Marines are the first to join the battle and the last to leave. Perdónenme por hacerles perder el tiempo, Forgive me for wasting our time, porque no veo aquí que ninguno de ustedes pueda ser parte de los marines. because I don't see anyone here who can join the Marines. Cerró su libro y se fue. And then he shut his book and walked off stage. Lo que pasó después fue algo asombroso. What happened afterwards was amazing. En las otras ramas del ejército, Afterwards, the other branches of the military, había unos cuantos estudiantes en cada una de ellas. there was only a few students in line at their booths to join. Pero en la de los marines, But the booth for the Marines, había una fila tan larga que salía del auditorio. the line was so long that it went outside of the auditorium. ¿Qué fue lo que pasó? Well, what happened? Estos estudiantes These students, encontraron una causa digna they found a cause worthy por la cual vivir for which to live y por la cual morir. and to die for. Y el día de hoy, And today, muchos de nosotros many of us necesitamos encontrar esa causa digna need to find that cause that is worthy por la cual vivir y por la cual morir. for which to live and which to die for. Cuando nos acercamos al reino de Dios, When we come to the kingdom of God, Jesús nos invita a morir. Jesus invites us to die. Jesús nos invita a tomar la cruz He invites us to pick up our y a cross, seguirlo. follow him. La cruz es un instrumento donde morimos, The cross is an instrument on which to die for, donde morimos a nosotros mismos, where we die to a ourselves, nuestros deseos, to our a las desires, cosas que nosotros the queremos, things we want, por seguirlo a Él, for following him, para que se haga su voluntad. so that his will would be done. Si usted no cree que los primeros discípulos encontraron una causa digna por la cual morir y vivir, If you don't think that the first disciples found a cause that was worthy to live and die for, vamos a ver cómo murieron los discípulos. let's see how the first apostles died. Usted puede ver en la pantalla. You can see it on the screen. Pedro murió crucificado de cabeza. Peter, crucified upside down. Andrés murió crucificado en una forma de X. Andrew, crucified on an X-shaped cross. Santiago fue decapitado en Jerusalén. James was beheaded in Jerusalem. Felipe, crucificado y apedreado en Asia Menor. Philip was crucified and stoned in Asia Minor. Bartolomé fue decapitado en Armenia o India. Bartholomew, beheaded in Armenia or India. Tomás fue muerto con una lanza. Thomas was speared. Mateo fue muerto por la espada. Matthew was killed by the sword. El otro Santiago fue muerto a pedradas en el templo. The other James was stoned, thrown from the temple. Judas Tadeo fue muerto con una hacha o con una flecha. Jude, killed with axe or arrows. Simón el Celote fue crucificado. Simon the Zealot, crucified or sawn in half. Matatías, el que
reemplazó a Judas Iscariote, fue apedreado y decapitado. Matthias, who replaced Judas, stoned and beheaded. ¿Usted cree que los discípulos encontraron una causa digna por la cual vivir y morir? Do you think the disciples found a cause that was worthy to live and die for? ¿Qué de usted y de mí? What about you and I? ¿Estamos dispuestos a rendirlo todo? Are we willing to surrender it all? ¿Estamos dispuestos a sacrificarlo todo? Are we willing to sacrifice it all? Las buenas noticias del Evangelio deben abarcar tres aspectos principales. The good news of the gospel cover three main aspects. El primero de ellos, The first one, ¿por qué necesitamos ser salvos? why do we need to be saved? Para mí como pastor, For me, as a pastor, es el medio donde vivo todos los días. this is how I live, The environment. the environment. Y es algo común, es algo que estoy haciendo día tras día. And this is something that I do day by day, Pero tengo que darme cuenta que no todos viven en mi mundo, but I have to realize that not everybody lives in my world. que todos vivimos vidas diferentes. We all have different lives. Y para lo que para mí es muy común y normal, And for me, what is normal, quizás para usted no lo es. for you it might not be. Y una de mis responsabilidades el día de hoy One of my responsibilities es each day poner las herramientas en su cinturón is to give us the tools para poder practicar aquello que Jesús nos mandó hacer. to practice what Jesus asked us to do. Es por eso que estamos en esta serie de evangelismo. That's why we're studying this series of Es por eso que evangelism. estamos aprendiendo qué fue lo que Jesús dijo, That's why we are learning what Jesus said. cuál es la gran comisión, What is the Great Commission? cuál es el gran mandamiento, What is the Great Commandment? para poder entender, To be able to understand, para poder utilizar las herramientas que Jesús nos da, to be able to use the tools God is giving us, para poder compartir el evangelio. to be able to share the gospel. El primer aspecto es importante. The first aspect is important. Cuando compartimos el evangelio de Jesús, When we share the gospel of Jesus Christ, necesitamos o tenemos todo ser humano la necesidad de ser salvos. every human being has the need to be saved. ¿Por qué? Why? Por nuestros pecados y nuestra separación de Dios. Because our sin, which separates us from God. Vaya conmigo a Romanos 3:23. Let's go to Romans 3:23. Abra su Biblia ahí donde está, en su teléfono o su Biblia. Let's go to our Bible or Bible app. De hecho, si usted quiere en su casa, In fact, when you're at home, lea del 21 al 26. read verses 21 through 26. Le voy a leer solamente el 23. I'm just going to read verse 23. Es el apóstol Pablo This is the Apostle Paul hablando a la iglesia de los romanos. speaking to the Roman church. Pues todos han pecado For all have sinned y están privados de la gloria de Dios. and fall short of the glory of God. Cuando comparto el evangelio con mis amigos, When I share the gospel with my friends, con mis compañeros de trabajo, maybe my coworkers, con miembros de mi familia, family members, una de las cosas centrales que necesito comunicar one of the main things that we need to share es que todos necesitamos salvación. is that we all need salvation, Y necesitamos salvación porque todos hemos pecado
And we all need salvation because we've all sinned. y estamos destituidos de la gloria de Dios. And we're separated from the glory of God, ¿Qué quiere decir? Que no nos podemos acercar a Dios en nuestras propias fuerzas. which means that we cannot come to God on our own strength, Que no nos podemos salvar a nosotros mismos. that we can't save ourselves, Que yo no puedo proveer para mí mismo salvación y vida eterna. that I can't get salvation and eternal life on my Que own, necesito la ayuda del Dios creador de los cielos y la tierra. that I need the help, the God of the creator of heaven Que and earth, necesito la ayuda del Dios viviente. the God of a living God. Romanos 6, versículo 23. Romans 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Cuando compartimos con nuestras amistades, When we share the good news with those around us, necesitamos asegurarnos we need to make sure que ellos puedan entender that they can understand el por qué necesitamos ser salvos. the why behind why we need to be saved. Porque la paga del pecado es muerte, For the wages of sin is death, mientras que el regalo de Dios es vida eterna. but the gift of God is eternal life. Dice el regalo de Dios de vida eterna. The gift of God is eternal life. Primero, es un regalo Firstly, it is a gift, y para poder disfrutarlo and to be able to enjoy it, necesito recibirlo o aceptarlo. we need to receive it or accept it. Y si se fija, solamente dice que es a través de una sola persona. And if you look carefully, it says that it's only through one person, Cristo Jesús nuestro Señor. Jesus Christ our Lord. No hay otra forma. There's no other way, Es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. but it is eternal life in Jesus Christ our Lord. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. I am the way, the truth, and the life. Y nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Jesus said, no one comes to the Father except through me. No hay muchos caminos. There's not many different ways. No todas las religiones me llevan a ser salvo. Not all religions lead to heaven. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, According to what the Word of God es says, solamente a través de Cristo Jesús. it is through Jesus Christ. Es algo que yo no inventé, It's not something that I invented. es algo que está en la Biblia y que es el mensaje de Dios para la humanidad. It's something that's in the Bible and the message for humanity. Algunos estarán de acuerdo, Some agree, otros no estarán de acuerdo, some do not, pero eso ya no es responsabilidad de usted. but that's not our responsibility. Nuestra responsabilidad es obedecer Our responsibility is to obey y dejar que Dios haga su obra en la vida de los que compartimos. and let God do the work in the lives of those who we are sharing. La segunda pregunta o el segundo aspecto importante The second aspect es cómo Jesús puede salvarnos. is how can Jesus save us? ¿Quién es Él? Who is he? Su muerte y su resurrección. His death and his resurrection. Yo lo animo, si usted quiere, I encourage you, if you want, a que escriba estos 3 puntos to write down these 3 points para que no le pase lo que me pasó a mí cuando recién me convertí a Cristo Jesús. so that it doesn't happen to you what happened to me when I first converted to Christianity. Estaba muy apasionado por lo que Dios había hecho en mí I was very passionate about what God had done in my y life, quería compartirle a todos and I wanted to share with y everyone decirles, Cristo te ama, and say, Jesus loves you. Cristo tiene un propósito para He ti. has a purpose for your life. Pero cuando la gente empezó a preguntarme, When people asked me, ¿dónde dice eso? where does it say that in the Bible? En la Biblia. And I would tell them it's in the Bible. Sí, pero ¿dónde? Yeah, but where in the Bible? En la Biblia. And I would say it's in the Bible.
En el Nuevo Testamento, And the New Testament. sí, pero ¿dónde? Yeah, but where? Una de las cosas que tenemos que recordar One of the things we need to remember es que no es tu palabra, is that it's not your word, es su palabra. it's His word. Es su palabra la que transforma. It's His word that transforms. Es su palabra quien cambia los corazones. It's His word that Es transforms su palabra hearts, quien cambia las mentes. who changes minds. Es su palabra quien trae esperanza. This is a word that brings Es su hope. palabra quien habla de amor. His word that talks about Es su love. palabra quien habla de fe. His word that talks Es su about palabra faith, que habla de misericordia. talks about mercy. Así es que usted y yo tenemos que referir su palabra So you and I have to refer to the para que word sea la palabra de Dios quien cambia los corazones, no tú y yo. so that it would be the word of God that transforms hearts, Así es not que you and vamos a I. segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15. So let's go to 2 Corinthians 5:15. Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Dice, cuando él murió por todos, se refiere a Cristo. And so it's referring to Jesus. It says he died for all. Y aquí nos da una misión y un propósito a usted y a mí. And it gives you and I a mission and a purpose. Varón que estás aquí, Men who are here, mujer que estás aquí, women who are here, joven que estás aquí, youth who are here, adulto que estás aquí. adults who are here, Dice, para que los que viven ya no vivan para sí o para ellos mismos, says that those who live should no longer live for themselves, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. but for him who died for them and was raised again. La pregunta es, ¿para quién vas a vivir? The question is, who are we living for? Pedro, ¿para quién vas a vivir? Peter, who are you living De for? acuerdo a este pasaje, According to this passage, para Cristo, for Jesus, el que murió y resucitó. the one who died and was raised again. La mayoría de nosotros recordamos Juan 3:16. Many of us know John 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever would believe in him shall not perish, but have eternal life. Pero déjeme le recuerdo el versículo 17. But let me remind you of verse 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, For God did not send his Son to condemn the world, sino para salvarlo por medio de él. but to save it through him. Versículo 18. Verse 18. El que cree en él no es condenado, Whoever believes in him is not condemned, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Y este es el tercer punto. Moving on to the third point, ¿Qué debemos hacer para ser salvos? what should we do to be saved? Arrepentirnos y creer. Repent and believe. Si el equipo de alabanza puede pasar. The worship team can come up. Romanos 10, 9 y 10. Romans 10, 9 and 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. ¿Habrá alguien aquí que no está seguro de ser salvo? Is there anyone here who is not sure if they are saved?
Habrá alguien aquí que dice, yo no sé si he confesado a Cristo Jesús y me he arrepentido Is there anyone here who de says, mis pecados. I don't know if I've accepted Jesus Christ as my Lord and Savior, or if I have repented of my sin? Quizás este sea un buen tiempo para acercarnos al Señor, Maybe this would be a good time to draw near to God, para pedir perdón por los pecados, to ask for forgiveness for our sins, para decirle, Señor, no quiero estar separado de ti, de tu presencia. to say, Lord, I don't want to be separated from you or your presence. Reconozco que soy un pecador y que necesito un Salvador. I recognize that I am a sinner and I need a Savior. Reconozco que solo es a través de Cristo Jesús que puedo tener salvación y vida eterna. I recognize that it's only through Jesus Christ that I can have salvation and eternal life. Y el día de hoy confieso And today I confess que Jesús es el Señor de mi vida. that Jesus is the Lord of my life. Me arrepiento de todos los pecados. I repent of my sin. Le abro las puertas del corazón God, I open the doors to my heart, y le pido que entre y gobierne con autoridad en mi vida. and I ask you, Señor. Jesus, to enter and reign with authority. Señor. Me comprometo a vivir una vida que le agrada. I commit to living a life that pleases you, Una vida que es para Él, no para mí. a life that is for Him and not for me. Ese es el Evangelio, amados hermanos y hermanas. Beloved brothers and sisters, that is Yes, the it is. gospel. Amen. Ese es el corazón del Evangelio. That is the heart of the Yes. gospel. Reconocer que le necesitamos. Recognizing that we need Him, Arrepentirnos y creer Amén. repenting and believing que Él va delante de nosotros that He goes Señor. before us y que tiene un plan para nuestras vidas. and that He has a Señor. purpose for our lives. Amen. Amen. Yes. Antes de llegar ahí, hay un pasaje en el mismo Romanos Before jumping to the conclusion, there's a passage in Romans, es en Romanos 10. Romans 10. Si quiere ir al libro de Romanos capítulo 10. Let's go to Romans chapter 10. A partir del versículo 11. In verse 11, Escuche la voz del Señor. listen to the voice of God. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él No será vergonzoso. no será jamás defraudado. Sí, Señor. As Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. For there is no difference between Jew or Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all Yes, He who is. call on Him. Amen. Amen. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Amen. Y esa es la parte que quiero llamar su atención. Escuche lo que dice el Señor. And this is the part where I want us to pay attention. Listen to what God is saying. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo irán sin nadie? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? It says, how then can they call on the one they have not believed in? How can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Pies de los que anuncian
And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Aleluya. Si usted y yo If you and I escuchamos detenidamente listen, podemos escuchar los gritos desesperados you can hear the desperate cry de aquellos que caminan en este mundo sin esperanza. of those who walk this world without hope, Y sin dirección. without Oh, yes. direction. Yes. ¿Y cómo oirán And how will they hear si no hay quien les predique? without someone preaching to them? ¿Será que Dios te escogió a ti y a mí Could it be that God chose you and I para compartir las buenas nuevas? to Yes. share Amen. the good news, Para predicar el glorioso evangelio de Cristo Jesús. to preach the glorious gospel of Jesus Christ? El Señor te está levantando God is raising you up Yes. para compartir su precioso evangelio. to share the good news. Hay un propósito, una misión en tu vida There's a purpose and a mission in your life para poner en alto su nombre. to raise His name on high. Hoy más que nunca es crucial Today more than ever, it's crucial que creas que el Señor va delante de ti, that you believe that the Lord goes ahead of you, que fue el Señor quien te escogió that it was God who chose you antes de estar en el vientre de tu madre before you were in Yes. your mother's womb para proclamar las verdades de aquel que te llamó de tinieblas a luz. to proclaim the good news to bring those who are in darkness to light. Amén. Sí, Señor. Aleluya. No solamente a ella, Amén. Not just for her, a cada uno de los que estamos aquí. but for Yes. everyone here Believe it. today. Yes. Amen. La pregunta al iniciar el sermón fue, The question at the beginning of the sermon was, ¿de qué se agrada más el Señor? what pleases the Lord more? ¿Sacrificios Sacrifice o obediencia? or obedience? Escuchemos este canto. Let's listen to this song. Go ahead and you can stand. Pueden ponerse de pie while we sing our last song. We are one in the Spirit. We are one in the Lord. We are one in the Spirit. We are one in the Lord. And we pray that all unity may one day be restored. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. Marcharemos tomados de la mano en amor. Marcharemos tomados de la mano en amor, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios y que somos cristianos. Lo sabrán porque unidos estamos en amor. All praise to the Father from whom all things come, and all praise to Christ Jesus, His only Son, and praise to the Spirit who makes us one, and they'll know we are Christians
ancianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. Yes, Lord, amen. Señor, que nos conozcan Lord, who knows us, por tu amor en nuestras vidas, may they know us by our love, por el amor que tenemos a nuestro prójimo, the love that we have for our neighbors, Dios mío, amén. Amén. por el amor que tenemos a este mundo. for the love that we have for this world. Amén. Sí, Señor. Que la paz del Señor, May the peace of the Lord, que su amor y su His misericordia, love and His mercies, el compañerismo con su Santo Espíritu and the fellowship of His Holy Spirit sea con todos nosotros. be with each one of us. Amén. Amen. Tome asiento, por favor. Please take a seat for a moment. And we've got some announcements. Tenemos unos anuncios. So, all the weekly stuff that happens every week, Todas las cosas que pasan diariamente durante la semana. everything is on a half sheet of paper on that white table in the back. Todo está en un papel boletín que está detrás en la mesa. And we encourage you to take one Y les animamos que los traigas a tu casa because then you won't miss things. y para que estés informado. So it includes, prayer and family night, which started on Wednesdays this week, and it was amazing. Tiene la oración, también el noche familiar que empezó esta semana pasada, que fue asombroso. And this week, I believe for food, we're doing soup Y esta semana vamos a tener sopa para and la noche something, I don't familiar. remember what else was with it, but there was something else with it. So it's going to be awesome. So come, please. Va join a us. ser muy, muy bueno. So we're going to basically highlight the things that are not every day. We have got Hot Fridays coming up, Tenemos Hot Fridays. Vamos a that is- empezar esto. a way to apply what we just learned. Es una manera de aplicar lo que hemos aprendido. You can come early in the morning, 6:45 a.m. Friday mornings. Pueden venir temprano los viernes a las 6:45 de la Friday, mañana. February 20 through March 13. Vamos a empezar el viernes el 20 de febrero hasta el 7 de marzo. 13 de marzo. 13. And we are going to give hot chocolate and coffee and free donuts to our community and share Jesus' love and pray for them. Vamos a regalar donuts, café, chocolate caliente gratis y mostrar el amor de Jesús, de Dios a ellos. And so you can sign up. Y pueden escribir, afirmar cuando pueden servir en So Pastor esto. Hugo is going to pass this around. El pastor Hugo va a pasar la lista. And if it doesn't make it to you during the announcements, we will put it in the back table so you can sign up. Si no puedes, si no llega la lista, puedes firmar detrás en la mesa. This coming Friday, I am having a Galentine's party. A Valentine's for all the single ladies. Este viernes, el 13 de febrero, la pastora Raquel va a tener una fiesta para las mujeres solteras, se llama Galentine's, And so you're invited to my home, y están invitadas a la casa de la pastora 6 o'clock until we are done.
A las 6 hasta que terminemos. We're going to eat and enjoy some time in the Word and have some fun together. Vamos a comer, tener tiempo en la palabra y divertirnos juntas. So talk to me if you're a single lady and you would like to join. Pueden hablar con la pastora Raquel si quieres venir. And for all the couples, on Saturday in our Allendale campus, they're going to have an amazing night. John and Erica are going to share. Para las parejas, el 14 de febrero van a tener un evento en la iglesia Allendale y John y Erika van a compartir esa noche 6 to 8:30 p.m. a las 6 hasta 8:30 de la noche. $30 per couple. You can pay at the door. Just let Fermin and Hilda know so they have numbers so there's enough food. Cuesta $30 por pareja. Por favor, avísale al pastor Fermín y Hilda para que sepan cuánta comida preparan. And if you're thinking, should I go or not, I encourage you to go. It's good food, good time with other couples, and a way to encourage yourselves in your marriage. So please consider going. Si estás indecisa en venir o no venir, les animamos que vayas, porque va a ser un tiempo muy lindo. Comen bien, va a ser muy bueno estar con otras parejas y animar uno al otro y escuchar la palabra de Dios. And if you're dating someone, you're also able to go to. It's not just for married couples. So please consider going. Y si estás saliendo con alguien, tienes novio o novia, pueden ir también a esta cena para parejas. And women's group will be February 20. So ladies, keep that in the back of your mind. Women's group is coming up February 20. Y el grupo de mujeres vamos a tenerlo el 20 de febrero, viernes el 20 de febrero, 6 to entonces 8 p.m. a las 6 hasta 8 de la noche. Of course, we eat and we will have a good time in the Word and Y together. vamos a comer y pasar tiempo juntas. And that is everything. We have a VBS meeting after church. Tenemos una reunión acerca de VBS ahora después del servicio. So if you want to help with Sunday for the Vacation Bible School in the summer, come right over here and Maggie is going to lead our meeting. Si estás interesado en servir en el VBS, puedes venir al frente aquí y Maggie va a liderar la reunión. Thank you. God bless you. Have a wonderful week. Dios les bendiga. Go in Gracias. peace.